Hola, hola, buenos días. Aquí estamos otra vez en otro video más de minuto 39 de nuestras vidas. Y empezamos inmediatamente. Empiezo con el tema de mi opinión en eventos que han acontecido en estos días en nuestro país. Eh, y lo primero que quiero decir es que he llegado a la conclusión, con todos los datos hasta ahorita que yo puedo recabar y con los cuales emito mi opinión, es que hemos estado viviendo uno de los gobiernos más corruptos que desde mi punto de vista en mis 66 años yo no había visto. Y eso no quiere decir que los gobiernos anteriores no hayan sido corruptos, pero yo a este gobierno le llamo la máxima corrupción porque tiene la desfachatez de mentirnos en nuestra cara, de pensar que todos los mexicanos somos gente ignorante y que no tenemos pues un criterio de hacernos de las cosas. Eh, la manera en que voltean la información y le dan vueltas y hacen tres maromas y bueno, mil pericuetos para cosas que son tan obvias. Eh, para mí es increíble lo que pasó esta semana, o eso la semana anterior, cuando se publica un libro donde dos políticos que estuvieron muy cercanos al expresidente se empiezan uno primero pues saca el libro y lanza ahí un montón de acusaciones a través del libro y luego al rato la otra persona a través de redes sociales, según él las desmiente y que no, que la culpa es del otro y allí andan. Y nuestro gobierno solamente observando. Sí, cuando hay acusaciones tan fuertes que ameritarían un poquito de criterio y de mesura en el sentido de que pues deberíamos a investigar qué tan cierto, qué tan mentiroso es el uno del otro y de alguna manera limpiar la cara del gobierno anterior, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues lo que dijo este cuate en el libro es una mentira y aquí están las pruebas. O del otro lado, decir, evidentemente lo que dice este libro encontramos ciertas verdades y a esa persona pues la vamos a investigar y a ver qué pasó. Pues no. Simplemente yo hago como que no existió, yo hago como que no está, yo me amparo en que no hay una denuncia, entonces pues yo no puedo hacer nada porque yo no puedo hacer caso de opiniones, bla, 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 bla. Luego aparece un audio donde una persona de la Marina habla con otra persona de la Marina que resulta ser el secretario de la Marina y le expone cómo está sucediendo el problema del huachicol fiscal y que está protegido por miembros de la Marina. Y no protegido, lo están haciendo miembros de la Marina, ni siquiera es protección, es ellos lo están haciendo. Está el audio. ¿Y qué hace nuestro gobierno? Nada. No es capaz de decir, oye, pues vamos a ver qué pasó. Y es tan, vamos, la corrupción llega tan hondo que ni siquiera tienen la decencia de desmentir, sino simplemente se quedan callados, jugando el juego de que al rato se nos olvida. Los mexicanos somos tan mensos que no tenemos memoria. Se nos borra muy rápido el cassette. Juegan a eso. Y uno, al menos en mi opinión, que es el tema,
todo me indicaría que si alguien dice algo, yo tengo al menos el deber moral de descubrir la verdad. Porque yo creo que es un principio básico de los seres humanos. Porque si yo dijera, no, pues es que es un chisme. ¿En qué sentido chisme? Pues de que yo estoy hablando de algo que a mí me contaron. Eso es obvio que yo a eso no le puedo hacer caso, porque a ver, te lo contaron a ti, pero ¿y qué? Tal vez al otro también se lo contaron y al otro se lo contaron y ya cuando pasó por 5 cabezas, pues ya llegó distorsionado. Pero cuando estás escuchando las palabras directas de la persona, ¿cómo no puede prendérsete el foco de decir, oye, yo creo que esto pues de perder hay que preguntarle a la persona que lo dijo, porque él no se lo contaron, él lo está diciendo de su propia boca. Y en ese audio para mí es inaudito que un secretario de Marina diga en ese audio con su voz textual, tenemos de dos sopas, y aquí lo cito a él, cuando le plantean el problema de lo que estaba pasando con el huachicol. Él dice, tenemos de dos sopas, o destapamos todo esto para que se sepa y que caiga quien caiga, o lo ocultamos entre nosotros a través de que a todos los que andan metidos en el enjuague los cambiamos a otro lugar. Él lo está diciendo el secretario de Marina. Lo dice en junio del 2024. Y dio dos opciones. Una era destaparlo para que todo se supiera y pues quien tuviera que caer cayera. O la otra era calladitos, nos vemos más bonitos y aquí hacemos unos movimientos internos y todo se olvida. A esta fecha, pues no fue la opción 1, ¿verdad? Se fueron por la opción 2. O sea, un gobierno que oculta todos los fraudes, enriquecimientos ilegales, todo la cochinada que solamente tiene una sola palabra: máxima corrupción. En mi opinión, nos equivocamos quienes no pudimos poner un alto al gobierno de López Obrador y que ahora seguimos haciendo mutis ante el segundo piso de ese gobierno que deberíamos de ponerle ya un hasta aquí. ¿Sí? Y no se trata de que está la señora Claudia, se trata de exigirle que termine protegiendo a aquellos que a todas luces son culpables y que han saqueado este país más que si yo junto los gobiernos de Fox hasta Peña Nieto. Porque menciono 3 casos nada más. Casos de Galmex, 12,000 millones. Huachicol, 600,000 millones por año en 7 años. Y el más reciente, 27,000 millones dados a un sindicato. ¿Cómo no vamos a tener para medicinas? ¿Cómo no vamos a tener para pagarles mejores sueldos a los policías? Hemos desperdiciado cualquier riqueza que tuviera este país. Y moralmente no se diga. Estamos en el piso. Hemos aceptado vivir en el mundo de las mentiras.
nos hemos agachado ante la inmundicia. Y lo peor de todo es que estuviera bien que nos hemos agachado ante la inmundicia para limpiarla. No, nos hemos hincado simplemente para acomodarla mejor, para que no se vea tan fea. Esa es mi opinión. Muy bien, pasamos ahora al tema que normalmente trato, que es la salud. Y aquí voy a hablar un poquito de la salud mental, de qué estamos haciendo nosotros para cuidar, pues, esto de aquí, ¿sí? Que a veces creo que es lo más importante, y no me refiero al cabello, ni a las canitas, me refiero a lo que está dentro, a nuestro cerebro. Ustedes saben que últimamente uno de los males más fuertes que podemos tener en cuanto a problemas de salud mental se llama Alzheimer. Y la pregunta, ¿qué estamos haciendo los seres humanos para trabajar esa parte de la salud? ¿Sí? Porque es obvio que hay un montón de tópicos, ¿no? Todos sabemos que los seres humanos padecemos neurosis, padecemos psicosis, y hemos ido, pues, encontrando ciertas cositas que hacer para ir tratando terapéuticamente todos esos problemas. Pero el Alzheimer, pues, es una enfermedad que es novedosa y que yo pienso que a lo mejor siempre había existido, pero nunca le habíamos puesto atención, porque normalmente los seres humanos, cuando algo no nos hace sentido, siempre buscamos algo que sea sentido y olvidamos investigar más y nos quedamos con eso, ¿no? Y yo pienso que el Alzheimer ha empezado, desde mi punto de vista, es una referencia muy personal y que probablemente todo el mundo me va a decir que estoy loco, que no es por ahí. Pero yo pienso que el Alzheimer inició precisamente en el momento en que despegó, la tecnología. Cuando dejamos de usar más nuestras funciones cerebrales y las empezamos a llevar solamente al nivel cerebral de las cuestiones mecánicas. Sí, cuando empezamos a caer en la pereza mental, sí, en no pensar, en ir siempre por la respuesta rápida, por la respuesta que no nos provoque tener que indagar mucho, ¿sí? Que no nos provoque hasta cuestionarnos nuestras propias creencias. Y todo eso va a ser, desde mi punto de vista, que nuestro cerebro no cumpla, pues, todas las funciones para las que fue diseñado. Si siempre se ha dicho que solamente usamos el 20% de nuestro cerebro, no significa que este sea el límite. Significa que deberíamos haber trabajado para buscar cómo llevamos del 20%, pues, al 30%, o al 40%, o al 50%, o al número que ustedes le quieran poner. Pero yo siento que el mundo, la civilización, ha llegado a un momento en que llegó al 20%, y en lugar de buscar cómo hago crecer ese 20%, nos acomodamos y de una forma inconsciente no nos dimos cuenta que bajamos del 20 al 18. Y entonces, cuando un músculo no se empieza a usar, pues se empieza a atrofiar, ¿sí? Y esto nos lleva a ver nuestras generaciones anteriores de padres, abuelos, bisabuelos, donde había que hacer tanto esfuerzo, ya sea físico o mental,
para lograr sobrevivir, para lograr mantener un nivel de vida que no permitía que la falta de ejercicio de alguna manera fuera inhibiendo alguna cuestión cerebral, alguna reacción química que antes sucedía en el cerebro y que a lo mejor en generaciones actuales ya no está sucediendo esa reacción química. Y cuando hablo de esas generaciones, yo estoy hablando de la generación de los baby boomers, como soy yo. ¿Sí? Allí empezó a fraguarse. Y nosotros fuimos afectando todavía generaciones más antiguas que las de baby boomers. ¿Por qué? Porque ya las otras generaciones que van atrás de nosotros también ya fueron influenciadas de que ya no te esfuerces. ¿Sí? Si se fijan antes, los abuelos, los bisabuelos, eran como los maestros en la familia, a quien recurrías por la sabiduría que ellos tenían, al consejo, a todo eso. Pues llegó un momento en que no, ya el ser adulto mayor, ser un anciano, en lugar de ser un contexto del consejo, del apoyo, era el concepto de que ahora cómo mantenemos a este viejo, cómo mantenemos a este anciano, ¿sí? Entonces no hagas caso, úsalo o ponlo en un rinconcito y que ahí se quede. Empezamos a ignorar el valor que ellos aportaban. Entonces, como ellos no pudieron ya usar esa parte de su cerebro que era la parte de alguna manera de hablar y de mostrar su experiencia, de mostrar su sabiduría, todo eso se fue atrofiando. Entonces, para mí, yo creo que trabajar en la salud mental y enfocado mucho a este concepto que yo tengo del Alzheimer y que vuelvo a repetir, es mi hipótesis, es mi teoría, que muchos no van a compartir, pero que yo analizo, bueno, ¿por qué ahora el Alzheimer es una enfermedad? ¿Por qué antes no se notaba tanto? ¿Por qué antes no se veía tanto? No había esos síntomas. Yo relaciono con las cosas que empezaron a pasar en el mundo y que empiezan a contribuir pues en esos cambios, ¿no? ¿Qué hacer ante eso? Yo recomendaría, sobre todo a los que ya estamos entrando en esta edad y que somos más propensos a esas cosas, usen mucho lo que yo llamo la gimnasia mental. En lugar de chutarse horas pegadas a la televisión, de vez en cuando hagan ejercicios mentales. Sí, resuelvan un crucigrama, aprendan a jugar ajedrez, hagan un juego de mesa, hagan que su cerebro siga funcionando, escriban, ¿sí? Hagan que su cerebro se mantenga activo, vivo. Piensen, razonen, jueguen a las adivinanzas, hagan algo que su cerebro mantenga esa flexibilidad y esa fluidez para evitar caer en problemas de salud mental y en este caso hablando de Alzheimer. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de hacer dinero y yo les comentaba de la situación de poner un negocito, que para mí es la forma más sencilla de crear riqueza y de obviamente hacer dinero. Y les hablaba yo de las 4 fases que hay que siempre pensar cuando nos metemos a la idea de hacer negocios. Y hoy quiero hablar de la cuestión de la planeación, de la importancia que es que todas las cosas se hagan a través de un plan.
Y ojo, cuando hablamos aquí de un plan, no estamos hablando de algo súper complejo y súper detallado y que cada cosita esté planeada. Es simplemente que tengan una idea de los pasos que normalmente hay que dar. ¿Sí? Y pongo la analogía. Para subir una escalera, pues primero pisas el peldaño 1, después el 2, después el 3, y así hasta llegar allá arriba. Pues así es un plan. Se requiere saber los pasos que hay que dar para llegar a donde quiero llegar. Y hay escaleras que pueden tener 1000 escalones, pero hay escaleras que nomás necesitan 3. Pero es importante saber cuáles son esos 3. No se te vaya a ocurrir querer subir la escalera empezando por el peldaño número 3. Puede ser riesgoso y te puedes lastimar. Es por eso la importancia de tener ese concepto de la planeación. Es simplemente saber qué pasos se da primero, qué paso segundo, qué paso tercero. ¿Sí? Porque incluso hacerlo de esa manera, tú puedes decir, a ver, doy el paso 1, tengo que dar el paso 2. Oyes, pero el peldaño 2 está medio frágil. Como que yo creo que requiere una reforzadita antes de que lo dé. Para eso sirven los planes. Para que tú vayas viendo los pasos que vas a dar y vayas encontrando dónde tienes que tener más cuidado. ¿Sí? Es más, a lo mejor desde el primer peldaño ya encontraste que, cuidado. Hay que poner atención porque este peldaño donde me quiero apoyar no está fuerte. Hay un riesgo de caída, hay un riesgo de que no pueda apoyarme para dar el siguiente paso al peldaño 2 o al peldaño 3. Entonces, por eso es importante que entendamos la fase de hacer planes. ¿Sí? De que es simplemente reconocer qué paso va primero, qué paso segundo, qué paso tercero, y que tengas la visión de decir aguas con los pasos que estoy dando. Donde estoy pisando no es piso firme. Entonces lo primero que tengo que hacer antes de seguir subiendo pues es afianzar esos peldaños por los que yo me voy a apoyar. ¿Ok? Y así de esta manera voy explicando las otras 4 fases que os hablaba de la organización, la ejecución y el control. En analogías simples y sencillas para que vean ustedes que esto no es ciencia, no es wow, la cosa más compleja, hay que echarle mucho. Es simplemente cosas prácticas que debemos de cuidar para lograr la creación de dinero o la creación de riqueza. Pero que si no lo hacemos, obviamente la creación de la riqueza, la creación del dinero, se va a hacer difícil. Y no porque sea difícil la creación en sí, sino porque las cosas que estás armando no están siendo sólidas. ¿Sí? No estás haciendo que sean permanentes en el tiempo. Porque créanme, hay cosas que se pueden hacer sin planes. La pregunta es, ¿y cuánto van a durar? Muy bien, pues voy a seguir hablando de este tema, usando analogías para que vean que esto que hablo yo y que en conceptos muy pomposos y hasta en clases que se dan en la universidad se llama administración. Pero yo estoy tratando de bajarlo pues a un mundo más terrenal, más simplista y más en un sentido en que cualquier persona entienda que esto es básico y es súper sencillo. Muy bien. Entramos a la parte filosófica y hoy lo que quiero hablarles es de dejarles esta pregunta en su cabeza. ¿Dónde se aprende más? ¿En la escuela o en la familia?
Quiero que se queden con esa pregunta en su cabeza. Y les voy a dar algunos conceptos. Por ejemplo, carácter. ¿Sí? Carácter. ¿Es algo que nos enseñan en la escuela o nos enseñan en la familia? Yo creo que puede darse en los dos lados. Porque el carácter, desde mi punto de vista, tiene que ver con dos situaciones. Para que una persona forme su carácter, hay dos cosas que para mí son fundamentales. Esa persona tiene que tener mentalidad de abundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea una persona que siempre vea posibilidades, que no vea la escasez, que no vea de que si no lo agarro yo, me lo van a quitar y ya no va a haber para nada, ya no va a haber para mí. Sino que siempre esté pensando, siempre hay para todos. El chiste es que saberlo buscar. ¿Sí? Ya es mentalidad de abundancia. Y la otra parte del carácter es siempre tener valentía en la vida. ¿Y a qué me refiero con valentía en la vida? No me refiero a que no tengas miedo. La valentía no significa falta de miedo. La valentía significa que a pesar del miedo, vas a hacer las cosas. Me estoy muriendo del miedo, pero lo voy a hacer. Esas dos cosas forman carácter. Y lo puedes aprender en conceptos de la escuela y en conceptos de la familia. ¿Sí? El único problema es que si eso te lo enseño en la escuela, pero no lo refuerzo en la familia, ese aprendizaje se va a ir. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder si el fenómeno es a la inversa. Si eso lo hago en la familia, pero no se refuerza en la escuela, ahí murió. ¿Sí? Serenidad. La serenidad es esa capacidad que debemos de entender que las cosas que nosotros queremos normalmente llevan un proceso. ¿Sí? Y la serenidad consiste en que no estés preocupado por el resultado. Preocúpate por el proceso, porque ¿qué va primero, el proceso o el resultado? Pues el proceso. Porque el resultado es lo que viene después de que ya se hizo el proceso. ¿Sí? ¿Dónde debería enseñar esto? En la familia. Porque en la escuela es muy sencillo que ahí siempre se enseña. ¿Por qué? Porque en la escuela te es muy claro. Si tú quieres pasar de año, tienes que hacer un proceso. El resultado es pasar el año, pero tienes que hacer el proceso. Desde alguna manera ahí te están enseñando la serenidad. Pero en la familia a veces no enseñamos la serenidad. Y entonces otra vez volvemos a perder el concepto. Luego, discreción. ¿Dónde enseñamos la discreción? Normalmente es en la familia. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué hacemos? Es fácil a veces escuchar cómo platican nuestras mamás, nuestras tías, nuestras hermanas, donde con una ligereza
cuentan la vida y milagros de cualquier otra persona. No hay una discreción. No hay ese entendimiento de decir la vida de otros, pues es la vida de otros. Yo no tengo por qué comentarla ni por qué participaré en ella. Respeto. ¿Dónde debemos enseñar el respeto? ¿Dónde está el aprendizaje del respeto? En la familia. ¿Sí? Los padres no respetamos, y el ejemplo más sencillo es cuando empezamos a comparar a nuestros hijos. Armando es el inteligente, ay, pero María, qué bárbara, qué bruta es. Y luego después exigimos respeto. El respeto, la familia. Escepticismo. La familia debe ser el primer frente de batalla para enseñar escepticismo. Nunca creas todo lo que ves, ni todo lo que oigas. Siempre avala lo que oyes y lo que ves con hechos, con cosas tangibles, con cosas que puedas comprobar. Y eso se debe hacer en la familia, porque en la escuela, en teoría, el método científico que debería usarse en todo sistema educativo, pues siempre es la experimentación, formar hipótesis, comprobarlas, o sea, hechos. Pero desgraciadamente en la familia no cuidamos ese fenómeno. Luego, el perdón y la retractación. ¿Dónde debemos enseñar el perdón? Y se ha perdido mucho esto porque hemos estado perdiendo un poquito el concepto de lo religioso. Y yo no digo que esté bien o que esté mal la pérdida de lo religioso. Pero antes era muy sencillo la cuestión religiosa, pues ahí tener los ejemplos del perdón a través de la enseñanza, si son católicos, de Jesucristo, ¿sí? En la actualidad ya no tenemos a lo mejor ese punto de referencia. Y entonces tenemos que empezar a trabajar en ese sentido y simplemente tenemos que hablar en el perdón en algo un poquito más pragmático, vamos a llamarlo así. Y que es que, oyes, nada más recuerda que todos somos diferentes. Y el hecho que alguien sea diferente y que a ti te suena a equivocación, error, ofensa, lo que sea, es simplemente que él o esa persona está viendo la vida de una manera diferente. Y entonces acéptalo. Es su punto de vista. Y si se fijan, no están hablando, ya no estamos hablando de perdón ni retractación, perdón, fue la palabra, sino simplemente de aceptar que somos diferentes y que no pasa nada. Luego viene el concepto de la libertad. ¿Dónde debemos enseñar la libertad? En la familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la escuela de alguna manera la libertad está más plasmada, más expuesta. Tú tienes la libertad en la universidad, voy a poner el ejemplo, de que si tú quieres escoger, primero llevar esta materia, después aquella, en la libertad. En la familia, ahí debemos recalcarla más. ¿En qué sentido? En que no se debe confundir la libertad con el hecho de que voy a hacer lo que a mí se me antoje, lo que yo quiera.
Eso no es libertad. ¿Sí? La libertad, en forma totalmente incongruente, si ustedes quieren, la libertad tiene límites. ¿Quién los pone? El individuo y a veces la sociedad. Pero que tiene límites, tiene límites. Porque la única libertad que puede existir está aquí en tu cabeza. Aquí tú puedes pensar, decirte a ti mismo lo que se te pegue la gana. Pero cuando entras al mundo de la interacción, o sea, donde tú te vas a comportar, te guste o no, hay límites. Y ese aprendizaje lo tenemos que transmitir para que se entienda. Luego viene cómo hacer para que los seres humanos no tengamos aversión a la crítica. Los seres humanos no nos gusta que nos critiquen. ¿Sí? Y aquí obviamente habría que entender entre lo que mucha gente habla de una crítica constructiva y que una crítica destructiva. Yo pienso que eso de constructiva y destructiva no existe, porque eso es un adjetivo que tú le pones a la crítica que te hacen. Si no te lastima mucho la crítica, pues es constructiva. Ah, pero si te ofende el ego, si te sientes mal, entonces es una crítica destructiva. La crítica es simplemente aceptar que la otra persona te está viendo de su óptica. ¿Sí? Y que si tú quieres, pues puedes ofrecerle que te trate de ver con otra óptica. Y aceptar si quiere verte con esa óptica o él quiere seguirte viendo con la óptica que ya tiene. Pero es aceptar la crítica, decir, ok, tú me ves así, muy bien, ¿verdad? Pero pues mira, yo te propongo que me veas bajo esta otra óptica. No, pues no quiero. Perfecto. ¿Sí? Luego, hay que aprender la capacidad de dar afecto. Hemos entrado en una fase, los seres humanos, en que tenemos tanto miedo a que nos lastimen, a que nos hagan cosas malas. Bueno, hemos entrado en esa etapa de que el miedo se ha vuelto como recordar los tiempos en que éramos seres desvalidos, que no podíamos hacer nada, que todo estaba contra nosotros, que hemos perdido la capacidad de dar afecto a otros. Yo siempre he dicho, tú dale afecto a todo mundo hasta que te demuestren lo contrario. ¿Y qué es demostrar lo contrario? Que ellos no quieren tu afecto, que ellos no lo necesitan. Pero mientras ellos no pongan la barrera, no pongan el límite, tú tienes que partir de la base de dar afecto. ¿Sí? Y eso se aprende desde la familia y ese es uno de los principales problemas que tenemos. La familia como núcleo está maltratado. Desde ahí hemos empezado a agarrar esos miedos de no transmitir afecto. Ahora estamos metidos en problemáticas tan aberrantes como que ahora no puedo dejar a mi hijo al cuidado de mi hermano o de mi hermana porque pues, lo pueden hasta violar. Es increíble. Y claro que pasa, pero la pregunta es,
¿Y entonces qué hacemos? ¿A dudar todo el mundo? Luego, y ya para finalizar, el concepto de la igualdad. ¿Dónde se aprende el concepto de la igualdad? ¿En la familia o en la escuela? En estos tiempos, yo creo que deberíamos de desaprender los conceptos que tenemos de igualdad. La igualdad solamente es un concepto que debería manejarse en el sentido de la ley. Todos somos iguales ante la ley. Pero como seres humanos, todos somos desiguales. Todos. No hay manera. Y lo peor que se puede hacer es tratar a un desigual como igual. ¿Sí? Y pongo el ejemplo. Y con esto termino. Imaginen a un niño, a un joven de las colonias de la periferia, que logra estudiar, que logra avanzar porque le dijimos, es que tú eres igual a todos, eres igual al muchacho que vive en la colonia más opulenta de la ciudad y que fue a la universidad, tienes tú los mismos, eres igual a él y todo. Y resulta que cuando ese muchacho termina la escuela y va a buscar trabajo, y resulta que se encuentra con otro muchacho que viene de un sector más opulento, incluso es desde una universidad con más renombre, ¿a quién le dan preferencia? A veces al que viene de la colonia más opulenta y de una mejor universidad, entre comillas. Entonces, ¿dónde quedó la igualdad que decíamos desde un principio? Entonces, no nos equivoquemos. Por eso digo yo que el concepto de igualdad es un concepto que deberíamos desaprender de la manera en que lo manejemos ahorita. Y no me quiero ni siquiera meter al concepto de la igualdad de género. Eso para mí también es otra mentira que no tiene un sustento. Que los hombres y las mujeres no somos iguales. Somos iguales ante la ley. Pero iguales, no creo. Y aquí me van a matar las mujeres. Nos vemos la próxima.